Bienvenidos, esto es El Español Digital, la verdad sin complejos, nuestro programa La Lupa. Yo soy Paco Vendala y tenemos aquí, como siempre, lo son todos, pero hoy muy especial, porque de verdad es una persona a la que apreciamos muchísimo, personalmente, pero sobre todo también por la labor que está haciendo. Fernando Vaquero Oroquieta, ¿cómo estás, Fernando? Muy bien, encantado de compartir estos minutos contigo y con todos los amigos del canal. Muy bien, pues lo he dicho, por lo personal, pero también por la labor que haces, Fernando, en solitario, luchando contra viento y marea, posiblemente en la primera línea, en el lugar más difícil, de mayor riesgo y fatiga que decíamos los militares, ahí delante de donde está ese secesionismo que ya se alarga décadas, que quiere separar una parte de nuestra queridísima España, las Vascongadas, pero otra que ahora veremos a ver, que es Navarra también. Navarra, bueno, un reino, una parte tan importante de la historia de España que tanto ha dado a España y tanto esperemos que siga dando y que no se deje tentar por estas cosas que de verdad, bueno, ya no sabemos ni cómo calificarlas. Fernando Vaquero Oroquieta ha terminado, por fin, y damos la enhorabuena, esto que vamos a Mm. ver aquí. Una trilogía de la cual hemos ido presentando. El primer libro fue este de Eta H. Bildu, el segundo fue esa biografía no autorizada del PNV y hoy vamos a hablar del final de su trilogía, Emboscada Navarra, mitos, falsedades y otras tácticas del pambasquismo. Lo primero, darte la enhorabuena, Fernando, no solo por este último libro, sino por los tres. ¿Qué ha supuesto para ti esta labor tan importante, tan difícil, tan en solitario, tan callada, pero que tanto éxito está teniendo? Bueno, pues ha sido, bueno, antes que nada agradecerte tus felicitaciones, realmente lo agradezco muchísimo, me siento muy honrado por ello. ¿Y qué ha supuesto? Bueno, pues ante todo un ejercicio de reflexión, investigación, análisis, mirar hacia atrás, intentar entender qué es lo que está pasando en Navarra, en las provincias hermanas de Vascongadas y en el resto de España. Y bueno, pues básicamente eso, poner por escrito en negro sobre blanco, pues ese trabajo, pero que es un trabajo que en definitiva se apoya en vivencias de toda una vida. O sea, yo ya voy para los 64 años, pero he vivido en Navarra prácticamente toda mi vida. He trabajado aquí he tenido mi familia, he desempeñado mi labor profesional como funcionario, he participado en la vida asociativa, cultural, en el activismo españolista, por decirlo de alguna manera, aquí en Navarra. Y entonces, bueno, pues cuando empecé con esta trilogía, pues no partía de cero. Partía de muchos años de vivencias, no siempre agradables, y por lo tanto, pues bueno, era cuestión de trabajar, concentrarme, reflexionar, hablar y sobre todo trabajar. Tú lo has dicho, hablar, porque Fernando, es verdad que los enemigos de Vascongada, los enemigos de Navarra, los enemigos de España, yo creo que son los mismos en este aspecto, quieren nuestro silencio, quieren tu silencio, precisamente el tuyo, que eres un técnico, que conoces esto, vamos, como posiblemente no lo conozcan otros. Hablar era importante para ti. Sí, por supuesto, porque mm, llevamos ya décadas de sufrimiento, décadas de imposición de un lenguaje, de unos mitos, décadas del borrado progresivo de cualquier seña de identidad de la nación española, en lo simbólico, en lo público, en las instituciones mismas. Y entonces, pues claro que era necesario hablar y expresarme e intentar difundir en la medida de lo posible cómo veía las cosas a Claro. partir de mis propias experiencias y las experiencias de muchos amigos y colaboradores, claro. Bueno, tú eres un técnico, vamos a decirlo así, un técnico en la materia, no solamente porque estás allí, sino porque además te has interesado por lo que pasa allí. Hay gente que también está allí y bueno, pues parece que está en otro mundo. Eso ha sido muy importante. Lo has volcado en estos libros. Son los libros que además tienen una gran originalidad. Abordan temas, yo creo, dentro del problema este del que estamos hablando, abordan temas que otros no lo hacen, ni siquiera yo creo que se han dado cuenta. Vamos a centrarnos en este último, emboscada a Navarra. Vaya por Dios, ya suena mal. Mitos, ¿qué mitos? ¿Qué mitos descubres
principalmente, y uno sobre todo que te llame la atención. Bueno, es que el nacionalismo vasco desde sus inicios se nutre de mitos fundadores de todo tipo, ¿no? Pero a lo largo de la historia los va reelaborando o va descubriendo otros mitos. Y lo que es más característico tal vez en los últimos años es que se está apropiando de algunas de las imágenes, lugares del navarrismo, en el sentido que, vamos a poner un ejemplo, ¿no? La batalla de Roncesvalles, descrita en la Chanson de Roland, bueno, pues históricamente se sabe muy poco. En Navarra, pues para todos los navarros es muy interesante, muy importante saber que en Roncesvalles tuvo lugar una de las batallas más interesantes, significativas de esa época de la Edad Media, de configuración del Imperio Carolingio, cuando España empieza a despertar frente a la invasión musulmana, cuando se empiezan a configurar los reinos del norte, etcétera. Pero históricamente realmente se sabe muy poco, no se sabe exactamente en qué lugar de la zona fue. No se sabe tampoco eh, quiénes fueron los participantes de la batalla. Se sabe de algunos de los muertos, eh, gente del entorno de Carlomagno, gente de la alta nobleza franca de la época. Pero ¿quiénes fueron los atacantes? ¿Fueron vascones? ¿Fueron celtas de las provincias vascas? ¿Fueron musulmanes? Parece ser que sí. Y muy probablemente fueron gascones de la zona de Aquitania, que por entonces se habían sublevado frente a las pretensiones de Carlomagno. El mito de Roncesvalles es muy importante en la configuración de la identidad navarra, navarrista, entendiendo el navarrismo como una forma de articulación de la identidad navarra en la identidad española e hispánica de nuestro territorio. Sin embargo, lo que hace el nacionalismo es actualmente distorsionar totalmente esos hechos de los que realmente se sabe muy poco y dar por sentados que fueron vascones y que el pueblo vascón se manifiesta como pueblo en ejercicio de una soberanía política. Casi Claro. nada. Entonces, claro, esto que parece que es una locura porque es aplicar conceptos del siglo XX o XXI a hechos dudosos del siglo octavo, pues Claro. resulta que se está imponiendo de una manera acrítica bastante generalizada en la sociedad navarra, porque este tipo de mitos están siendo difundidos desde las instituciones, desde la riqueza y la creatividad del hipermilitantismo vasquista, y no está encontrando respuesta Claro. alternativa, ¿no? De ahí esa necesidad de desmenuzar ese tipo de mitos fundadores o mitos revitalizadores del panvasquismo y, y de construirlos, porque en definitiva se trata de eso, que hay de historia, que hay de verdad, que hay de recreación, que hay de ideología. Entonces, este es uno de ellos, pues que trató varias decenas de Sí. mitos, de imágenes, de lugares, de hechos históricos, y de ahí el segundo término, porque sobre mitos que se pueden basar sobre una realidad más o menos factual, pues lo cierto es que ante todo lo que hay es falsedades y Claro. falsificaciones de todo tipo. Yo Claro. qué sé, se afirma en muchos libros que en 1521, tras la batalla de Noain, que Navarra se incorpora a Castilla de la mano de las tropas castellanas y de la nobleza y el pueblo navarro que quería paz incorporarse al proyecto hispánico, Claro. bueno, pues que Navarra sufre un genocidio, que miles y miles de navarros murieron en la batalla, etcétera, etcétera. Pues todo esto es mentira. Claro. Entonces, lo Claro. que hago es, a partir de datos históricos concretos, desmentir este tipo de mentiras que se están imponiendo de una manera acrítica y silenciosa en la sociedad navarra, con el silencio, desde mi punto de vista muy doloroso, de historiadores, políticos, sociedad civil, que tenía que permanecer más viva y fiel a sus raíces y a su Claro. trayectoria. Pero Claro. claro, el nacionalismo parece que todo lo invade, que todo lo domina, que solo tiene el derecho a manifestarse. Y entonces, aunque estamos en una época distinta, ya no hay terrorismo como había antes, pero ojo, sigue habiendo expresiones de violencia política, Claro. Barchale, sigue habiendo persecución, sigue habiendo, por ejemplo, en este libro, yo digo, ¿es verdad que ya no hay violencia política? Pues vamos a mirar un mes cualquiera. Marzo de 2024, bueno, pues media docena de actos de violencia política en Claro. Navarra, Fíjate. siempre impulsados, siempre perpetrados por los mismos, con Claro. las víctimas los de siempre. Claro. Entonces, no, pues de lo que se trata es, por eso, de ver qué mitos son, cuáles están falsificados y qué otras tácticas
desempeña el nacionalismo. Porque, claro, el nacionalismo se despliega de una manera inteligente, hipermilitante, Claro, de una manera plurifactorial, en el claro, mundo de la cultura, en el mundo del asociacionismo, claro. en el mundo de la simbología, en el mundo de la creación histórica, de la elaboración jurídica, por supuesto en la acción política, etcétera, etcétera. Pero no olvidemos cómo desplegó el terrorismo que golpeó, entre otras provincias, pues también de una manera especial a Navarra, y que contó con el asentimiento silencioso, por lo menos, de la mayor parte de la comunidad nacionalista vasca Sí, señor. y de Sí, otros sí. sectores de izquierda navarra. Todo Claro, hay que recordarlo. Pues de todo esto hablamos en el libro. claro. Tú lo has dicho, vamos a ver, el panvasquismo. Eres Sí, además pionero en una serie de términos que nombras en este libro y ya has nombrado también en los dos anteriores, que son muy interesantes, porque además yo creo que definen muy bien lo que posiblemente de otra manera no se ha podido definir hasta ahora, y incluso los que no conocemos nos perdemos. El panvasquismo es una especie de invasión de Navarra por parte de las vascongadas. Es una cosmovisión especial del mundo de esa zona. Es liberales, totalitarios, de todo un poco. ¿Nos puedes hablar de ese término y nos lo explicas? sí, panvasquismo es la unión de dos términos, pan, totalidad, y vasquismo, que se remite, en definitiva, pues al intento de agrupar todo lo vasco en un proyecto colectivo. Pero esa totalidad se despliega también táctica y estratégicamente de manera totalitaria, no reparando en medios, justificando cualquier medio en función del fin. Es decir, el fin justifica los medios. Por lo tanto, la verdad debe ser sacrificada en aras del fin de la construcción nacional vasca. La libertad, la integridad, la vida de la persona debe ser eliminada si es necesaria en aras de la construcción nacional vasca, y por lo tanto es una ideología globalmente de deriva totalitaria. Ya, claro. Por lo tanto, también es una ideología de lavado de cerebro y es una ideología de falsedad, entiendo yo. Estamos ante una especie de 1984 en estas zonas, donde la mentira es la verdad la mentira, la paz es la guerra y la guerra es la paz. Lo has descrito magníficamente. Efectivamente, el nacionalismo vasco incorpora unos mitos, un lenguaje, unas modalidades de convivencia, de disfrute del ocio, de lugares comunes, y entonces el sentido común pues está siendo sustituido por una serie de imperativos de carácter ideológico. Entonces lo has descrito magníficamente. De ahí esa labor de imposición del euskera, belis nolis, esa labor de imposición de unos mitos culturales, ese borrado sistemático de cualquier seña de la identidad nacional española. Claro. Entonces, por ejemplo, yo qué sé, una cuestión que también mencionamos en el libro, Navarra en el siglo XIX, bueno, un siglo muy convulso, pero realizó muy interesantes aportaciones a nivel de personajes, de papeles históricos, no solo las guerras carlistas. Estoy pensando, ¿quién fue el fundador de la Guardia Civil? Claro. Pues fue Navarro, el duque de Ahumada, El duque que de por Humada, cierto sí. era descendiente que por cierto era descendiente del emperador Moctezuma, ¿eh? Sí, O sea, sí. un ejercicio de globalización de la época, ¿no? Pero Muy también bien. estoy pensando en una de las personalidades, aquí en Navarra muy discutida por toda la cuestión carlista, evidentemente, como fue el mariscal Espoz-Mina, uno de los líderes de la guerra de independencia, pero uno de los personajes más importantes de Navarra en la configuración del siglo XIX, desde la concepción liberal nacionalizadora de España. Entonces, pues bueno, pues son personajes de los que en Navarra no se habla. Claro, Se les ignora olímpicamente. No, no, no eran navarros. ¿Cómo que no eran navarros? claro, claro, No está se claro, conmemoran, no se les celebra. claro. ¿Navarra está perdiendo su identidad, Fernando? Navarra está perdiendo su identidad en un doble sentido. Por la parte de la imposición de estos dogmas, estos mitos vasquistas, y luego por los imperativos de la globalización. Claro, Entonces, en Navarra realmente no está sufriendo fenómenos distintos a otros territorios nacionales. O sea, aquí sufrimos el nacionalismo igual que en la Comunidad Valenciana, igual que en Cataluña, igual que en Vascongadas, igual que en Galicia.
La globalización es una problemática común. Y en definitiva, pues claro que perdemos la identidad porque las raíces, las tradiciones, la memoria colectiva, la espiritualidad, la religiosidad característica de la tierra se va difuminando, se va transformando, cuando no desapareciendo. Incluso los mismísimos fueros, que antaño eran la expresión jurídica más fina de esa modalidad navarra de ser español, de ser hispánico, de hacer las cosas, de contención de los poderosos, de ejercicio de derechos y libertades de una manera tradicional, conforme al carácter de nuestra gente, bueno, pues está siendo distorsionado. ¿En qué sentido? Bueno, pues que, por ejemplo, el Código Civil, el equivalente al Código Civil navarro, pues hoy día ya no se configura en función de prácticas consuetudinarias que nacen del derecho natural cristiano, no, sino a partir de los imperativos de la dogmática LGTB, Claro, claro, ¿no? efectivamente. Entonces, es más, se pretende decir que los fueros de Navarra pues son el último residuo de una soberanía medieval de un estado navarro que agrupó a todos los vascos y que puede ser el paraguas a partir del cual se despliegue en una Europa de los pueblos para agrupar de nuevo a todos los territorios vascos. Claro, claro, Otro invento que, ojo, a mucha gente empieza a resultar interesante y atractivo. claro, ¿Eh? claro. Porque claro, el nacionalismo vasco sí tiene muchas cosas de perverso, pero tiene una dimensión comunitaria que a más de uno dice, hombre, pues aquí hay vida, aquí hay interés, aquí halagan mis sentimientos, encuentro oportunidades profesionales, políticas, arraigo, identidad. Claro. Son factores a tener en cuenta. Está claro. Hemos hablado de ellos, vamos a hablar de nosotros, Fernando. Además de tú, y que lo haces y muy bien y con un gran empeño, un gran tesón, una gran perseverancia, hay que perseverar además siempre hasta el final. Yo veo, te he puesto esta fotografía en la cual un guardia civil pasa olímpicamente delante de un cartel. No es un montaje esto, es verdad, es una calle, además creo que es una calle de Pamplona. ¿Hay alguien que luche contra esto que tú denuncias y que tú luchas? ¿Hay alguien, me refiero, hay una oposición, hay algún movimiento, hay alguien que se preocupe o se han dado todos por vencido e incluso se pasan al enemigo? No, sigue habiendo una resistencia. Lo que pasa es que es una resistencia poco articulada si comparamos al movimiento nacionalista vasco, ¿no? Pero sí que existen alguna pequeña editorial como Pompaelo, la editora de estos libros, algunas asociaciones culturales, algunos grupos de activistas al margen de los partidos políticos del arco parlamentario presentes en Navarra opuestos radicalmente al proyecto panbasquista, ¿no? Vox, Partido Popular y Unión del Pueblo Navarro. Sí que hay un movimiento de resistencia. Lo que pasa es que, lógicamente, pues todos queremos más, que se dice aquí, todos queremos más y mucho más. Y a mí, pues me gustaría o desearía pues, que fuéramos más las personas, las implicadas, que diéramos lugar a más entidades, a más sujetos colectivos y comunitarios de resistencia, porque en definitiva esa es la vía. No se trata tanto de trabajar como versos sueltos, como francotiradores, sino generar unos espacios humanos, atractivos, que hagan visible que la navarridad española se puede vivir y puede proporcionar instrumentos para afrontar los retos de la vida moderna. Claro. Yo he tenido siempre la sensación, vamos, yo tengo la creencia firme, no vamos a decirlo con todas las palabras, de que España, los españoles, abandonamos Vascongadas, hemos abandonado Cataluña, estamos abandonando Galicia, Baleares también, y yo creo que también hemos abandonado Navarra. ¿Estoy en lo cierto o soy exagerado o estoy equivocado, Fernando? Bueno, no me gusta buscar responsables, sobre todo entre la gente decente, entre la gente humilde, entre los padres de familia o los jóvenes trabajadores que lo que hacen es buscarse la vida, buscar el sustento de su familia, de sus hijos, de su entorno, en un mundo cada vez más hostil, en un mundo cada vez más individualista, en un mundo en el que el sentido común está siendo hostigado en todos los ámbitos de la vida, desde las administraciones, el ámbito educativo, las cadenas de televisión, etcétera, etcétera. Entonces, si hemos de buscar responsabilidades, siempre hay que mirar hacia arriba. Y sí que estoy de acuerdo que la clase política española es responsable de lo que está pasando en España y especialmente en las comunidades en los territorios que tú has mencionado
también. ¿Por qué son responsables? Bueno, pues porque a mayor responsabilidad, Claro, a mayor poder, mayor carga de responsabilidad, ¿no? claro, Y entonces, pues si algo diferencia a la clase política española de la clase política o de la dirigencia nacionalista es su mirada cortoplacista. sí, Yo entiendo que desde las más altas instituciones del Estado y especialmente la clase política, Congreso, diputado, etcétera, bueno, pues se han preocupado más de estrategias a muy corto plazo, ganar unas elecciones, colocar a sus amigos en unos ministerios, unas delegaciones, unos gobiernos regionales o nacionales, en lugar de tener un proyecto a largo plazo. Sin embargo, el nacionalismo desde el principio siempre ha tenido un proyecto a largo plazo. claro. Consecuencia, ellos marcan las reglas de juego y si los políticos españoles se incorporan más tarde aceptando unas reglas de juego y un lenguaje proporcionados desde fuera, pues en fin, si juegas con las reglas de otros, difícilmente vas a ganar. Entonces yo entiendo que ahí sí que ha habido una responsabilidad, pero evidente por parte de la clase política. Hablamos de instituciones, lo han nombrado, yo te voy a nombrar dos, a ver si tienen o no responsabilidad también, la Iglesia y las Fuerzas Armadas. Pues a ver, la Iglesia tiene una importantísima responsabilidad, sin duda alguna, porque además durante muchos años buena parte de los obispos de Vascongadas, mayormente, no tanto de Navarra, porque hemos tenido buenos obispos, pues han sido tibios o han sido equidistantes o han juzgado, han mirado con doble rasero a sus ovejas, si eran nacionalistas o si no eran nacionalistas. De todas maneras, creo que también hay que poner las cosas en su sitio. La Iglesia viene atravesando una crisis formidable ya desde antes del Concilio Vaticano II. La Sí, secularización, la pérdida de identidad, la claro, pérdida de, en fin, de la vida de los sacramentos, claro. la pérdida de la vida de las parroquias, la desaparición progresiva del clero, Sí, la sí, desaparición progresiva de las órdenes religiosas del mundo de la educación o su adaptación a marcos culturales antropológicos ajenos a la tradición cristiana. Y eso es común a Navarra, Vascongadas y al resto de España. sí, sí. Entonces, respecto a las Fuerzas Armadas, bueno, las Fuerzas Armadas, si en el siglo XIX era una fuerza viva, era un poder real, bueno, pues a partir de los años 70, su historia es la historia de un antiguo estamento al que se ha normalizado, entre comillas, y se ha intentado convertir en un brazo funcionarial más subordinado por completo al poder civil, sin una conciencia mm, o juicio propio de misión y de sustento de la pervivencia de la nación española. Claro, Es mi opinión. Pero, claro, este papel, digamos, no es. También hay que ponerlo en el contexto del ciclo histórico que vivimos. O claro. sea, en toda Europa los ejércitos se han profesionalizado y están completamente subordinados al poder civil. No digo que sea ni bueno, ni irregular, ni malo. Es la tendencia geopolítica histórica que estamos viviendo en la actualidad. Claro. Entonces, sin duda, en las Fuerzas Armadas pues ha habido muchísimos miles de profesionales entregadísimos a la causa española, al patriotismo, que han dado lo mejor de sí en su profesión, jugándose el sustento de los propios, de su propia familia. Entonces, pues yo no seré quien juzgue globalmente a tan benemérita institución. Muy bien, Fernando. Fernando, magnífico como siempre, en todos los aspectos. Bueno, me has dejado casi cao. Yo voy más lejos que tú, entre otras cosas porque soy militar y puedo hacerlo, pero no es el tema en el que estamos, sino en algo yo creo que tan importante o casi más importante. Fernando, con toda sinceridad, ¿notas presiones, te persiguen, te boicotean, te agreden, te amenazan o solamente te silencian? Bueno, mayormente me silencian. Y me silencian tanto desde el nacionalismo vasco como desde el navarrismo. Lo que es a nivel de digitales, de medios impresos, etcétera. En redes sociales es distinto. Entonces, hoy, por ejemplo, hoy mismo, una amiga que reproducía en Twitter la portada de mi libro y decía, recomiendo este magnífico libro a mi querido amigo tal, ¿no? Pues inmediatamente un troll nacionalista ha puesto, sí, sí, financiado por los fondos reservados del Ministerio del Interior, disfrutarlos con... Claro, me han dado tentaciones de decir, sí, sí, claro, con los fondos del Ministerio del Interior de tus amigos socialistas. Claro, Chico listo, que hasta para insultar hay que tener talento, majete. No voy a entrar en ese tipo de polémicas, pero no, no, en los dos libros anteriores
este tipo, digamos, de afirmaciones, de pequeñas agresiones, sobre todo desde el anonimato y el nacionalismo, tuve un montonazo. Esta vez no sé si será distinto, la verdad, porque sí que hablo de empresas culturales muy determinadas, de algunos intelectuales orgánicos del nacionalismo vasco en Navarra que tienen mucha responsabilidad en todo lo que está sucediendo en Navarra. No sé si les halagará, si les disgustará, si me ignorarán. De momento parece que para variar me siguen ignorando. Bueno, llegará el momento en que hablen mal de ti y como hemos comentado antes de empezar esta entrevista, como decía Valle Inclán, pues que hablen de mí aunque sea mal, eso quiere decir que existo, ¿no? Yo creo que yo te deseo que hablen mal de ti porque entonces existirá, porque no hay nada peor que la muerte civil. Hoy se lleva la muerte civil, hubo años en los que se llevó la muerte física, como todos Eso sabemos. es. Bueno, llegan nuevas generaciones, porque bueno, nos vamos haciendo mayores. Yo siempre he dicho, nos vamos haciendo viejos. Eso de mayores me parece siempre una cursilería. Yo soy voy para viejo, o ya soy viejo. Tengo 67, te gano, te gano. Eh, pero llegan nuevas generaciones, nueva gente, van detrás, aunque la natalidad ha descendido mucho. ¿Se puede esperar algo de ellos? Tú que estás ahí, tú que sopesas todo, tú que lo vives en la calle, ¿o no? Bueno, es que realmente las nuevas generaciones lo tienen muy difícil. Sí, Lo tienen muy difícil porque el sistema educativo no les ha educado. claro, A la familia no se les ha dejado educar. claro. Han nacido con la mano en el ratón, con las series de televisión, con los videojuegos. Se les ha educado en la inmediatez, en satisfacer sus deseos inmediatos. Claro, con semejantes mimbres que no cultivan ni el espíritu, ni la razón crítica, ni la voluntad, sería pedir demasiado, pues, no sé, una voluntad transformadora de la sociedad. Realmente lo tienen muy difícil. Además, numéricamente, cada vez son menos. Claro, Y además, numéricamente, pues, hace unos días se publicó que en Navarra 1 de cada 4 jóvenes menores de 25 años tiene padres nacidos fuera de España. sí, Entonces, vamos a un futuro realmente incierto en que el individualismo, los efectos más perniciosos de la globalización, el consumismo, en fin, todo tipo de patologías individuales y sociales también harán mella en los jóvenes navarros. Entonces, realmente lo tienen difícil. Entre ellos, sí, efectivamente, hay una minoría muy motivada, nacionalista vasca, sí, pero bueno, pero también tienen sus pequeñas taras, por ejemplo, todo el tema de consumo de drogas. claro. O sea, son sectores muy motivados, pero que también consumen muchísima sustancia psicotrópica, aunque sean setas alucinógenas al estilo de nuestros antepasadas, las brujas vascas, reprimidas por la Inquisición española y fascista, de los reyes católicos. Lo digo irónicamente, ¿no? Pero Sí, es sí, decir, es muy difícil realmente dibujar. ¿Qué pasa? Que a nivel de discurso oficial se va imponiendo una verdad oficial, como tú muy bien decías, un 1984, y la gente joven yo creo que lo va a tener muy complicado, porque aparte de esa necesidad de reflexión, de ejercicio de la razón crítica, pues es que van a tener que sobrevivir en un mundo de precarización, con una vivienda, en fin, Navarra es de las provincias con vivienda más cara, con una dificultad de acceso a la vivienda, a empleos decentes, etcétera. Y entonces, bueno, pues realmente yo creo que vamos a tener un futuro complicado, ¿no? claro, Con la crisis de cuidados que dicen los cursis, es sí, decir, que la gente ya no se quiere hacer cargo de los mayores, sí. ¿no? Bueno, pues con una población envejecida, con un aumento de listas de espera, con una crisis antes o después del sistema de las pensiones, que, ojo, aunque tengamos fueros, no nos va a librar, ¿eh? Todo este No, futuro está al caer. está claro, está claro. Bueno, pero vamos acabando, qué pena. La verdad que es encantador hablar contigo, Fernando, pero Gracias. ¿hay siempre esperanza? Hombre, por supuesto. Ya lo dijo José Antonio, nuestra misión es difícil hasta el milagro, pero creemos en el milagro. Sí, señor. A ver, la gente que nos hemos formado en la Iglesia Católica, en la esperanza, pues creemos que es una virtud mm, que es acorde a la naturaleza del ser humano. Entonces, mm, la historia en ningún lugar está escrita Claro, y yo estoy convencido además que a lo largo de la historia los cisnes negros,
han sido muy frecuentes y han provocado cambios de tendencia, de orientación, unas veces bien, unas veces regular y muchísimas veces para mal. Entonces, yo lo que veo es entre algunos de los intelectuales de la izquierda abertzale, concretamente, pues una cierta angustia porque sus programas de implementación del euskera no dan los resultados adecuados. Claro. O que empieza a haber voces discrepantes diciendo, un momento, aunque seamos abertzales, ¿qué pasa? ¿Que tenemos que aceptar críticamente la sustitución poblacional? Pero Claro. claro, como oficialmente son universalistas, poscomunistas y papeles para todos, pues claro, empiezan a tener unas contradicciones, unas luchas, y esto va a ir a más, porque para bien o para mal, la sociedad, vamos, a una sociedad más fragmentada, más dividida, más individualizada, con más conflictos locales, sectoriales, a nivel de segmentos sociales, etcétera. Y entonces, bueno, pues esperanza faltaría más. Claro. Siempre. Entonces, nos das una gran alegría. Nosotros pensamos también lo mismo, hay que sembrar. Si no recogemos nosotros, recogerán otros. Eso ha sido así siempre. Y el que siembra bien, recoge siempre bien, aunque a veces parece que el árbol o la fruta tarda un poquito en llegar. No importa que lo veamos o no nosotros, lo que importa es que se produzca en un momento dado, aunque se tarde tiempo. La historia también enseña eso. Igual que también enseña que tenemos la razón, tienes la razón, Fernando, y tu labor lo demuestra. Cada uno tenemos que hacer lo poco o mucho que podamos. Tú estás haciendo mucho, Eso pero hay es. que seguir haciéndolo con perseverancia. Yo ahora te pediría, por favor, porque nos quedan nada, 2 minutos, un mensaje para nuestros seguidores desde Fernando Vaquero Oroquieta, su último libro, Emboscada Navarra, mitos, falsedades y obras y otras tácticas del Pambasquino, perdón, con el cual termina su maravillosa trilogía. Fernando, un mensaje para todos nuestros seguidores. Bueno, pues ante todo agradecer el tiempo que ya me están dedicando al escuchar esta grabación y ofrecerles humildemente pues este trabajo en el que van a encontrar las claves de lo que está pasando en Navarra desde hace décadas, pero que por extensión, y como en este caso además pues he proyectado mucha reflexión, algo de filosofía política, algo de teología, algo de sociología práctica, bueno, pues en definitiva, instrumentos para entender qué está pasando en Navarra, en Masconadas y en el resto de España, y siempre, por supuesto, en el contexto del marco del ciclo histórico concreto en el que estamos viviendo, no de la abstracción, sino desde los detalles concretos, los hechos concretos en las noticias de hoy mismo. Claro, perfectamente. Pues lo dicho, Fernando, muchísimas gracias por tu tiempo, por esta entrevista maravillosa, lo hemos pasado muy bien, hemos aprendido mucho y más con el libro que yo recomiendo vivamente porque es una maravilla, así como los 2 anteriores. Fernando, un abrazo muy fuerte, a seguir en la lucha y de verdad que te apoyamos pues, dentro de nuestras posibilidades. Otro abrazo para ti y un cordial saludo a todos nuestros televidentes y radioescuchas. Muy bien, Muchas muchas gracias a gracias todos. a vosotros.